En el video anterior hablamos del concepto de campo eléctrico y por qué nos importaba estudiarlo. Vimos además que para el caso de una carga puntual, podíamos calcular el campo eléctrico dándonos cuenta que el sentido dependía únicamente del signo de la carga que lo genera y del lugar. Sin embargo, esto tiene ciertas complicaciones cuando la geometría es no trivial, o sea, cuando no está en alguna línea recta. El objetivo de este video es construir un mecanismo genérico que nos permita calcular el campo eléctrico de cargas puntuales para cualquier sistema coordenado independiente del lugar donde esté la carga y del lugar donde queremos calcular el campo. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, en el video anterior vimos el concepto de campo eléctrico y dimos algunos detalles de esta cantidad física para el caso particular de cargas puntuales. Aquí hablamos que este mide cómo una carga eléctrica afecta algún punto del espacio y que dependía de la propia carga, era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la carga y el punto, y que su sentido podía ser desde la carga hacia el punto para el caso de cargas positivas y desde el punto hacia la carga para el caso de cargas negativas. Todo esto resumido en la expresión que está aquí en verde. Este sentido en algunas situaciones podremos definirlo a pulso, o sea, imponiendo que responda al sentido que debe tener dependiendo de cuál sea la carga que lo genere. Sin embargo, cuando la configuración de cargas es no trivial, esto se pone un poco más complicado. Lo que haremos ahora será recordar una cantidad particular de los vectores que se llaman vectores unitarios, los que tienen codificada la información de la dirección y sentido del vector. Estos vectores unitarios nos ayudarán a construir de forma genérica, independiente de la configuración de cargas y del sistema coordenado, la dirección del campo eléctrico solo ubicando la carga y el lugar en donde queremos calcularlo. Por cierto, si quieres saber más de estos vectores unitarios, te invito a que veas el video que aparece en este momento por el costado derecho, en donde podrás encontrar más detalles de esta cantidad. Comencemos entonces con la construcción de esta idea sin olvidar que solo reescribiremos la expresión del campo eléctrico de una carga puntual a una situación más general. Supongamos entonces que tenemos un sistema coordenado arbitrario como el que tenemos acá y una carga Q' en algún lugar que según nuestro sistema coordenado llamaremos R'. O sea, aquí vamos a trazar un vector que va desde el origen del sistema coordenado hasta donde está la carga Q' y este va a ser nuestro vector R'. El otro punto que nos interesa es el lugar donde queremos calcular el campo eléctrico de la carga Q', que para nuestro sistema coordenado llamaremos R. O sea, si el punto donde queremos calcular el campo es el punto P, vamos a trazar un vector también desde el origen del sistema coordenado hasta el punto P y a este vector le llamaremos R. Entonces debemos ver cómo a partir de estos vectores podemos encontrar la distancia que hay entre la carga y el punto y cómo asignamos el vector unitario que indica la dirección y sentido del campo eléctrico. Lo que haremos entonces es llevar este esquema, bueno, lo vamos a agrandar un poco. Aquí tendríamos nuestro vector R, también tenemos nuestro vector R' que está por acá. Y entonces hay un vector que conecta estas dos cosas, que es este vector de por acá que le vamos a llamar X. ¿Qué es lo importante? Que aquí está nuestra carga, aquí está el punto donde queremos, entonces la magnitud de este vector X va a representar la distancia. Y también particularmente va en la misma dirección del campo eléctrico, así que la dirección de este vector está asociada a la dirección del campo eléctrico. Así que tenemos que ver cómo calcular este vector X que nos va a permitir construir las otras cantidades. Para encontrar este vector X, lo que vamos a hacer es recordar cómo es la suma geométrica de vectores, que es lo que hacemos para sumar dos vectores. Por ejemplo, si yo quisiera sumar un vector A más un vector B, lo que hacemos es poner los vectores consecutivamente. Y aquí nos va a quedar una cola libre y una punta libre. O sea, si trazamos el vector que va desde la cola libre hasta la punta libre, aquí vamos a tener el vector resultante, que si en este caso le llamo C, diríamos que es el vector A más el vector B. Y entonces, siguiendo esta misma idea, nos damos cuenta de que el vector R' más el vector X me deben dar el vector resultante, que sería R, de modo que aquí podemos encontrar una expresión para este vector X que es R menos R'. O sea, lo que encontramos acá es un vector que va desde donde está R' hasta R. Y este vector es importante porque su magnitud es exactamente la distancia que hay entre la carga Q' y el lugar en donde buscamos el campo. De modo que podemos hacer la comparación que el término R que estaba en la expresión original lo vamos a reemplazar por la magnitud del vector X, que es la magnitud de R menos R'. Ahora vamos a la parte compleja, que es determinar la dirección del campo eléctrico. Una de las observaciones importantes que hemos hecho con respecto al campo es que tiene la misma dirección de la fuerza eléctrica que siente la carga y que va desde la carga al punto, del punto a la carga
o sea, está en la misma línea que une a la carga y al punto en cuestión. Entonces en este punto recordamos lo que indican los vectores unitarios. Estos vectores nos indican la dirección y sentido de todos los vectores que apuntan hacia el mismo lado, o sea, si el campo eléctrico va desde la carga al punto, debe tener exactamente el mismo vector unitario del vector X que encontramos recién. Y entonces, como dijimos recién, el vector de campo eléctrico debe tener la misma dirección y sentido que el vector X que encontramos recién. Esto pensando en que la carga, por ejemplo, podría ser positiva. Y esto significa que el vector unitario del campo eléctrico que genera la carga Q en el punto R debe tener exactamente el mismo vector unitario que el vector X. Y esto significa que cuando calculamos el vector unitario, nosotros sabemos que es el vector por sobre la magnitud del mismo vector, y de modo que podemos dejar esta expresión en términos de los vectores que tenemos originalmente, que son los vectores de posición que ya calculamos que serían R menos R' entre la magnitud del vector R menos R' que habíamos dicho que representa la distancia. Y así podemos hacer la comparación que este vector unitario que está acá, entonces lo vamos a reemplazar por algo así como el vector R menos R' por sobre la magnitud del vector R menos R', que tendría entonces la misma dirección de un vector que va desde el punto donde está la carga Q hacia donde está el punto en donde nosotros queremos calcular el campo. Y entonces, si hacemos la comparación a la expresión que teníamos originalmente, tendríamos que el campo eléctrico que genera la carga Q' en un punto R va a ser la constante eléctrica por la carga, esto no lo tocamos, ¿cierto? Tendríamos 1 entre la distancia al cuadrado, que esto es 1 entre la magnitud del vector R menos R' al cuadrado, y por el vector unitario, y el vector unitario dijimos que es el vector R menos R' dividido la magnitud del mismo vector R menos R'. Y de esta forma nos queda que la expresión del campo eléctrico para una carga Q' en un punto R en un sistema coordenado arbitrario, si nosotros identificamos bien los vectores, va a ser R menos R' dividido la magnitud del mismo vector R menos R', que en este caso tenemos 2, aquí nos queda un tercer factor, así que sería al cubo, y en donde no nos tenemos que olvidar que R va a ser el vector de posición del lugar en donde queremos calcular el campo, y R' es el vector de posición del lugar donde está la carga que nos genera el campo en el punto R. Aquí debemos hacer una observación. El vector de campo eléctrico que encontramos recién por construcción va desde donde está la carga fuente Q' hasta el punto R, de modo que representa al campo eléctrico una carga positiva. Sin embargo, cuando la carga fuente es negativa, hay un signo menos proveniente de la misma carga que hace que el campo vaya desde el punto hacia la carga, o sea, en el mismo sentido del campo eléctrico una carga negativa. De esta forma encontramos una expresión válida para el campo eléctrico una carga puntual, independiente de cómo esté fijado el sistema coordenado y en cualquier punto del espacio. Si bien esta expresión puede parecer compleja, en realidad es solo levemente tediosa de calcular, aunque aquí daremos algunas indicaciones para hacer este procedimiento de una forma más simple. Primero, vamos a fijar un sistema coordenado que te sea cómodo. En principio podrías usar cualquier observador y cualquier sistema coordenado, pero siempre buscando no complicar la matemática detrás. Eventualmente habrá que usar alguna simetría de la situación para hacer esto un poco más sencillo. Segundo, usando el sistema coordenado, identificar los vectores del punto en donde queremos calcular el campo eléctrico y de las cargas que van a generar este campo. Tercero, calcular el vector R menos R' en exactamente ese orden. Primero el lugar donde vamos a calcular el campo y menos el vector de posición de la fuente y luego la magnitud del mismo vector. Finalmente, reemplazar en la expresión del campo eléctrico y chequear que tenga el sentido que nosotros esperamos dependiendo del signo de la carga que lo genera. Ahora lo que vamos a hacer es ilustrar un par de ejemplos en 1, 2 y 3 dimensiones para mostrar la efectividad de lo que acabamos de desarrollar. En primer lugar vamos a tener en caso de una dimensión en donde nosotros sabemos hacia dónde va el campo eléctrico. Y acá tenemos una carga de 3 nanocoulomb que está en el punto mostrado en la figura, que sería este. Y nos pide calcular el campo eléctrico en el punto P. Lo primero que vamos a hacer entonces es fijar un sistema coordenado que nos sea cómodo. Como esto está en una línea, lo natural sería ponerlo en algún punto de la línea.
que podría ser este punto P, podría ser donde está la carga o el medio o como ustedes quieran. Los invito a que hagan el desarrollo poniendo otro sistema coordenado distinto al que vamos a hacer ahora. Yo particularmente voy a poner el sistema coordenado aquí. ¿Ya? Entonces aquí tendría el eje X y el eje Y. Luego de esto, bueno, vamos a anotar los datos. Tendríamos la carga, que es de 3 nanocoulomb, y esto en el sistema internacional es 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Y con esto vamos a poner los vectores de posición del punto en donde nosotros queremos el campo, que sería R, y el punto en donde está la carga. Según nosotros, según este sistema coordenado, pusimos el origen justo en el punto donde nosotros queremos el campo eléctrico. Así que esto sería el origen, esto medido en metros, mientras que el vector de posición de la carga sería 3 metros hacia la derecha, o sea, 3 veces el vector y unitario. Luego de esto hay que calcular el vector r menos r', que ese nos indica la dirección y sentido, ¿cierto? Entonces tendríamos 0 menos 3 y unitario, y esto por supuesto nos da menos 3 y unitario, y luego de esto había que calcular la magnitud de este mismo vector, y en este caso tenemos menos 3 al cuadrado más, bueno, no tenemos componente y ni la componente z, y todo esto si lo ponemos en raíz, por supuesto nos va a dar 3 metros. Y luego de esto hay que reemplazar en la expresión. La expresión nos decía que el campo eléctrico de una carga puntual, Q' en el punto R, es la constante eléctrica por el valor de la carga por el vector R menos R', dividido la magnitud de este mismo vector R menos R', pero al cubo. Así que reemplazando tendríamos que la constante es 9 por 10 a la 9, esto en el sistema internacional, por el valor de la carga que es 3 por 10 a la menos 9 coulomb, por R menos R' acabamos de encontrar que es menos 3 y unitario. Y acá tenemos R, la magnitud de R menos R' que es 3 al cubo nos queda en este caso. Ahora podemos darnos cuenta de algo. Acá vamos a poder simplificar un 3 y nos va a quedar un 3 al cuadrado, y esto nos quedaría más o menos así. 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9 dividido 3 al cuadrado, y acá hay un vector que lo vamos a dejar solo, que es menos y unitario, ¿cierto? Es lo que nos quedó acá. ¿Qué es esto? Tenemos la constante por la carga entre la distancia entre la carga y el punto al cuadrado. O sea, esta es la magnitud del campo eléctrico, y lo que tenemos acá es justamente la dirección. ¿Por qué es la dirección? Porque esta es una carga positiva, y no nos podemos olvidar de que el campo eléctrico de una carga positiva siempre va desde la carga al punto. O sea, este vector debería ir hacia la izquierda, que es lo que nosotros esperamos y es lo que nos dio acá. Así que ahora reemplazando directamente nos daría 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9 dividido 3 al cuadrado, y eso nos da 3. O sea, este vector en general nos dio menos 3 y newton entre coulomb, que es lo que nosotros esperamos de un principio, porque esta es una carga positiva y el punto está a la izquierda de la carga. El segundo caso es un caso en dos dimensiones, en donde tenemos aquí una carga que está en el punto 3,3 y la carga es de menos 4 nanocoulomb, que la vamos a anotar al tiro. Entonces sería menos 4 nanocoulomb, y esto en el sistema internacional sería menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Calcular el campo eléctrico que genera en el origen, o sea, en este punto. Aquí ya tenemos un sistema coordenado, así que lo que vamos a hacer es repetir este procedimiento, pero para este caso en dos dimensiones, en donde deberíamos chequear primero el vector en donde nosotros queremos el campo y el vector de posición en donde está la carga que genera el campo. Entonces, en primer lugar, vemos que el vector de posición del lugar donde nosotros queremos calcular el campo es el origen, porque es en el, bueno, como dice acá en el sistema coordenado, así que esto sería 0 metros. R', recuerden que representa al vector de posición con respecto a este observador y a este sistema coordenado de la carga. Y la carga está en el punto 3,3. Es este vector. Bueno, el vector va hacia acá. Y este entonces sería 3i más 3j medido en metros.
Luego, calculamos el vector r menos r', que esto sería 0 menos 3i más 3j, y esto nos da menos 3i menos 3j medido en metros. Este vector apunta hacia abajo, a la izquierda y abajo. Y ahora procedemos a calcular la magnitud de este vector, que sería la magnitud de r menos r', y es menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, todo esto bajo raíz. Bueno, esto nos va a dar 3 veces raíz de 2, que aproximadamente es, a ver si lo ponemos en la calculadora, 3 por raíz de 2 es algo así como 4,24 metros aproximadamente. Ya, esta distancia es justamente la distancia que hay entre la carga y el punto. O sea, lo que encontramos recién es 3 raíz de 2 metros, que es justamente la hipotenusa que está por acá. Ahora entonces vamos a la expresión del campo eléctrico, porque el campo eléctrico de la carga Q en el punto R, dijimos que era la constante eléctrica por el valor de la carga, por el vector R menos R' dividido la magnitud del mismo vector al cubo, o sea, la magnitud de R menos R' al cubo. Reemplazando tendríamos el valor de la constante en el sistema internacional es 9 por 10 a la 9, newtons metro por metro cuadrado y coulomb cuadrado, por el valor de la carga, que es menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb, por el vector R menos R', que lo encontramos es menos 3i menos 3j, dividido la magnitud de este vector, que es 3 raíz de 2, todo esto al cubo. Si se dan cuenta, aquí tenemos el vector que iba hacia la izquierda y hacia abajo por el signo menos. Nosotros sabemos que el campo eléctrico de una carga negativa debe ir desde el punto hacia la carga, o sea, el campo eléctrico tiene que estar en esta dirección. Y lo que encontramos acá es que este signo menos nos va a cambiar el signo por acá y el signo por acá, haciendo que el vector apunte hacia la derecha y hacia arriba, como podíamos pensar originalmente. Y entonces ahora podemos simplemente hacer los cálculos. Yo por lo menos les recomiendo que hagan los factores que están aquí. Sería, por ejemplo, la constante por la carga, que esto es 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 9, dividido, bueno, lo vamos a dejar con el signo por ahora ya, dividido el 3 raíz de 2 al cubo, y aparte tengan este menos 3 y menos 3j, porque básicamente este factor va a ser común y van a poder distribuir en lo que tienen acá. Así que reemplazando aquí tendríamos 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 9, dividido 3 raíz de 2, todo esto al cubo. Esto nos da 0,47 aproximadamente por menos 3i menos 3j. Aquí se me fue el signo menos que estaba acá. Y entonces hacemos la distribución de todo esto por 3 y nos daría 1,41 en i más 1,41 en j. Y esto va a estar medido en newton entre coulomb. Y entonces, como habíamos dicho antes, el sentido de este vector es hacia la derecha y hacia arriba, que es lo que esperábamos. E incluso si ustedes calculan el ángulo que hay acá, podrían darse cuenta de que el ángulo que hace con respecto a la horizontal es 45 grados. Si ustedes se manejan un poco con los vectores en 2 dimensiones, este vector lo pueden poner a pulso, poner un vector que tenga 45 grados sobre la horizontal, porque esto se podía ver desde el esquema, pero aquí nos dio naturalmente simplemente repitiendo este procedimiento. Y aquí nuestro tercer caso es un caso en 3 dimensiones, en donde tenemos una carga de menos 3 nanocoulomb que está puesta acá en el punto 2,3,2 y nos piden calcular el campo eléctrico en el punto 1,1,1. Como ustedes pueden ver, la verdad aquí en 3 dimensiones ya es un poco más complicado poder identificar los vectores unitarios del campo eléctrico. Sin embargo, con la construcción que hemos estado haciendo es simple de determinar. Entonces, primero tendríamos que, bueno, encontrar la carga. Sabemos que es de menos 3 nanocoulomb y en el sistema internacional sería menos 3 por 10 a la menos 9 coulomb.
Y según lo que hemos estado diciendo, primero vamos a determinar el sistema coordenado, que aquí ya lo tenemos, y luego identificar los vectores, o sea, ¿dónde queremos calcular el campo eléctrico? A este vector le llamábamos R, que en este caso es en el punto 1,1,1, que para este sistema coordenado sería I más J más K unitario, esto medido en metros, y el vector de posición de la carga que lo genera es R', que siguiendo esta misma idea sería el 2I más 3J más 2K unitario también medido en metros. Luego de esto, tenemos que encontrar el vector R menos R', que con esta operación sencilla sería I más J más K, menos el vector que teníamos originalmente que es 2I más 3J más 2K. Y esto nos da menos I, menos 2J y menos K. Este es un vector que de alguna manera va hacia abajo o hacia la parte negativa de todas las componentes, ¿no? ¿Y cuál es la magnitud de este vector? Y bueno, aquí inevitablemente tenemos que acordarnos de cómo calcular la magnitud. Recordemos que es la magnitud, la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado, todo esto bajo raíz. Aquí esto nos da 1 más 4 más 1, nos da raíz de 6. Aunque vamos a trabajar simplemente con los decimales y esto nos va a dar algo así como 2,45 metros. Lo vamos a dejar así, 2,45 metros. Y ahora, ya que tenemos todo esto, vamos a reemplazar simplemente la expresión. Y tendríamos que la expresión del campo eléctrico de la carga Q' en el punto R es la constante eléctrica por el valor de la carga por R menos R' dividido la magnitud de este vector, no es solo el vector, ¿cierto? Es la magnitud, R menos R' al cubo. Bueno, el valor de la constante es 9 por 10 a la 9 en el sistema internacional. El valor de la carga es de menos 3 por 10 a la menos 9. El vector R menos R' dijimos que era este menos I menos 2J menos K dividido la magnitud que encontramos recién, que es 2,45, pero esto tiene que ir al cubo. Nuevamente les recomiendo que pongan este factor de la magnitud por acá, porque es un factor común, así que nos quedaría acá 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 9, todo esto dividido 2,45 al cubo, por el vector menos I menos 2J menos K. Este número que está acá, si lo ponemos en la calculadora, sería 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9 dividido 2,45 al cubo. Esto es algo así como menos 1,83 o 1,84 aproximadamente. Y esto por el vector menos I menos 2J menos K. Y reemplazando, entonces aquí nos quedaría 1,84 por 1. Bueno, por supuesto esto nos va a dar más 1,84i. Si ahora ponemos la otra parte, nos va a dar 2,68j. Y en la parte en z, k nos daría de nuevo 1,84k. Esto en newton entre coulomb. Ahora si se dan cuenta, no tenemos tanta intuición con respecto al sentido, pero sabemos que como la carga es negativa, entonces este vector debiera ir desde el punto hasta la carga, y esto significaría ir desde el eje X, desde 1 hasta 2, o sea, positivo en el eje X, que es lo que nos dio acá, positivo en Y, porque es de 1 hasta 3, que es lo que nos dio acá, y positivo en Z porque va desde 1 hasta 2. O sea, aquí ya tenemos el campo eléctrico y responde un poco a la intuición que teníamos del campo eléctrico que genera esta carga negativa en este punto. Y bueno chicos, el objetivo de este video era introducir un método genérico para poder calcular el campo eléctrico de una carga puntual, lo que nos va a permitir pensar en cualquier distribución en el espacio. Aquí les dejo invitado a ver los temas siguientes en donde está el cómo calcular el campo eléctrico de distribuciones continuas, aunque para ello deben saber integrar, o al menos tener la idea geométrica detrás de esta herramienta,
o continuar con los fundamentos del concepto de potencial eléctrico de cargas puntuales y el porqué de nuestro interés en estudiarlo. Por último, les quiero dejar una pregunta que me gustaría pudieran responder en los comentarios. Y la pregunta es, considera una carga puntual de 5 microcoulomb puesta en el punto 0,2,3 metros. ¿Cuál será el campo eléctrico que esta carga genera en un punto 1,0,2? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, o si tienes consultas no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.